Muchas gracias, diputado. Bueno, agradecer la invitación por parte de la comisión. No sé si justamente me dan permiso para presentar. En Está honor al tiempo, sí. voy a partir directamente. Bueno, como les mencionaba, muchas gracias por la invitación. Nosotros vamos a ser parte de lo que ha sido nuestra percepción de la pandemia. Creemos que es muy relevante el rol de esta comisión, como también de los distintos procedimientos que lleva Fiscalía y procedimientos de investigaciones internas por parte del Ministerio de Salud. Nos parece que tanto de los errores como de los aciertos vamos a tener importantes aprendizajes para próximos desafíos sanitarios, próximas pandemias y además poder ir corrigiendo el rumbo de la que ya estamos en ejecución. Lo primero es señalar que como Colegio Médico de Chile, muy precozmente de la misma, pudimos ver que los desafíos que enfrentaba nuestro país, a diferencia de lo que enfrentaba el mundo, daba algunas particularidades que aumentaban su nivel de complejidad. Entre ellas, la falta de credibilidad en las instituciones y las autoridades. Veníamos con un reciente estallido social, una pulsión por parte de la ciudadanía en torno a la desobediencia civil, un sistema sanitario que de hecho era motor de parte de este estallido social, muy fragmentado, debilitado, particularmente en sus gobernanzas en materia de salud pública, así también dentro de las seremías, y un desmantelamiento dentro de los gobiernos de turno, algo que se ha vuelto un tanto un deporte nacional, no solamente del equipo de pandemia H1N1, sino que también cada cierto tiempo estos descabezamientos de personas técnicas que obviamente nos pueden dar un mayor background para el enfrentamiento por parte de nuestro país. Nosotros constituimos un grupo de expertos, tanto por nuestro Departamento de Política, Salud y Estudio, como también con sociedades científicas y los consejos regionales, lo cual nos daban una perspectiva más nacional de lo que estaba ocurriendo en el país, y así también invitamos a una serie de expertos, epidemiólogos, salubristas, infectólogos, modeladores matemáticos y evidenciólogos para poder hacer las recomendaciones por parte de nuestra institución. Planteamos que era necesario muy precozmente abordar esta pandemia en base a 4 ejes: la protección de la vida, la colaboración, la transparencia y la evidencia. Y planteamos también en la primera reunión que tuvimos con el presidente de la República, y nosotros les vamos a hacer llegar a los diputados y diputadas un documento en donde va anexo las distintas temporalidades e intervenciones y propuestas del Colegio Médico de Chile para poder enfrentar la pandemia. En ese momento, el 16 de marzo, en una conversación directa de mi parte hacia el presidente de la República y el ministro de Salud presente, se planteó que nuestro país, con estas complejidades, debía tener un equipo coordinador transversal y un abordaje intersectorial que permitiera visualizar el difícil escenario que enfrentábamos, intentando unificar los esfuerzos y trabajar todos y todas en pos de este tremendo desafío. Lamentablemente, ese plan no se siguió a cabo, pero sí se conformaron algunas instancias participativas, entre esas la mesa social, que ha tenido un eh, funcionamiento un tanto regular en el tiempo, pero sin mucho impacto en las tomas de definiciones, y más adelante voy a profundizar sobre eso. Nosotros seguimos participando de las mismas, pero debo esclarecer desde ya que el ministro de Salud de ese entonces, el señor Jaime Mañalich, participaba muy escasamente en esas reuniones. Lamentablemente no contamos con las actas de las mismas porque no existían una negativa del ministro del Interior de la época para poder mostrarlas, pero sí está dentro del relato temporal que les vamos a compartir. Así también, después de un gran esfuerzo y conversaciones con distintos actores, se logró conformar un equipo asesor que pudiera dar lineamientos. Esta entidad, que cumple desde nuestro juicio con todas las particularidades técnicas para poder hacer las mejores apreciaciones, lamentablemente, y vamos a ver más adelante, no han sido acogidas todas sus sugerencias y solicitudes, como tampoco han participado en toma de definiciones de los puntos más relevantes del manejo de la pandemia. Vamos a lo que nos convoca. ¿Cuáles son las debilidades del manejo de la pandemia? No voy a extenderme en torno a las fortalezas y voluntades y aciertos que se han tenido en la misma, pero sí, justamente por el motivo de esta comisión, los errores y omisiones graves y evitables que a nuestro juicio
fueron ejecutadas por el Ministerio de Salud, contradiciendo la opinión de expertos y procedimientos establecidos dentro del propio ministerio. Voy a dividirlo en 4 áreas, podría ser mucho más extensa la presentación, pero en honor al tiempo me voy a concentrar en rectoría sanitaria, transparencia y manejo de la información, medidas controversiales y recomendaciones de expertos no implementadas. Parto en torno a rectoría sanitaria. El primer punto débil a nuestro juicio es que en este contexto social y político, nuestro Ministerio de Salud, liderado por el señor Jaime Mañalich, debilitó aún más la credibilidad institucional. Justamente en un momento donde necesitábamos unidad, colaboración y paz social, a pesar de ello, existió una negativa a la colaboración de sociedades científicas, gremios, universidades y alcaldes, y se optó por un manejo totalmente cerrado de la pandemia, en el cual nunca se hizo partícipe a los actores claves. Más allá de estas instancias que se crearon, no participamos en ninguna de las decisiones relevantes y por eso creemos que no hubo un ánimo de enmendar este rumbo a lo largo de toda su gestión. Escasa participación de la mesa social COVID-19, si bien nosotros valoramos esta instancia, seguimos participando en ella y por medio de la misma hacemos nuestros aportes y sugerencias al gobierno. Esto bajo el gobierno de la cartera de salud del ministro Jaime Mañalich fue subutilizado. Junto a ello, además, muchas de las medidas implementadas por parte del gobierno, como la nueva normalidad, el plan paso a paso y el plan Fondéate en Casa, no fueron informados a los participantes de la misma. No existieron actas y el ministro de Salud participó en muy escasas oportunidades. Discusión pública y exposición de estas controversias con actores claves. El ministro de Salud tuvo enfrentamientos públicos con sociedades tan estratégicas como Sociedad Chilena de Infectología, Epidemiología, alcaldes, medios de comunicación, a pesar que se requería la unidad ya mencionada. El ministro optó por entrar en constantes conflictos con las sociedades y entre ellas, desde ya quiero invitar a la doctora Janet Davanch que pueda hacer un relato mucho más exhaustivo de los problemas que existieron. Entre esos, cuando el ministro de Salud casi en cadena nacional menciona que esta sociedad científica, la Sociedad Chilena de Infectología, faltaba la verdad y mentía en torno a los problemas de los insumos para test diagnósticos existentes en el país, lo cual era ampliamente conocido, o los problemas en las más de 1 millón de tórulas que compraron, que eran absolutamente rígidas e inutilizables por vía nasal. Comunicación de riesgo confusa y sin base técnica. Hay bastante evidencia internacional que desde el inicio da cuenta de que es muy relevante contar con una comunicación de riesgo con actores confiables, no bélica, y esto no fue así durante el primer periodo de la pandemia. Muchos anuncios se comunicaron previos a que estos estuvieran listos de su ejecución y eso causó mucha confusión por parte de la ciudadanía. Entre esos está, por ejemplo, la nueva definición de caso o la publicación de carnet COVID que finalmente nunca se ejecutó o la misma nueva normalidad. Problemas de gobernanza en el MinSal y participación de funcionarios. Parte de la investigación que está haciendo Fiscalía ya ha dado cuenta de cómo funcionarios claves en cargos técnicos en la toma de definiciones no participaban o desconocían los procesos y tampoco existían actas de cómo esto se estaba llevando. Y por último, el incumplimiento a la conformación y mantención de la Comisión Nacional de Respuesta a Brotes y Emergencias y Desastres. Esto es parte de la rectoría sanitaria que comanda en nuestro país las distintas pandemias, entre eso está el Reglamento Sanitario Internacional que nuestro país suscribe desde el 2005, también justamente el centro de enlace para esa materia y la declaración de respuesta a brote y emergencia por parte de una comisión nacional. Desde la pandemia H1N1 se señaló que esta Comisión Nacional de Brote pretendía reducir el impacto de la pandemia en términos de mortalidad, morbilidad y desorden social e impacto económico con la conformación que ustedes ven en pantalla.
Lamentablemente, en la entrevista de la Fiscalía, que ya todos y todas hemos conocido, a la cual creo que esta comisión debe analizar en detalle, se hace alusión por parte de la directora de la DIPLAS, que justamente, en primer lugar, el ministro de Salud no participó en estas comisiones de brote, siendo que él debería dirigirla, y también a posterioridad, después de 4 sesiones, se le da una orden verbal de no mantenerlas en el tiempo. En materia de transparencia y manejo de datos, bueno, hemos conocido también los relatos de un sistema de monitoreo de casos ad hoc, así también lo anunció en esta comisión investigadora el propio ministro de Salud, sin la participación de oficinas especializadas ni tampoco procedimientos dentro del Ministerio de Salud para dar seguimiento e investigar a posterioridad cuáles fueron las lógicas detrás de esto, las discordancias entre Previgila y los laboratorios, los casos de fallecidos, donde actualmente las cifras oficiales son las del DEIS, excluir. A nuestro juicio, estas medidas excluyeron activamente a la comunidad científica para poder crear recomendaciones y dar seguimiento al desafío de la pandemia, y quizá el daño más profundo en esta materia tiene que ver con el daño a la fe pública, a la cual, desde nuestra perspectiva, el ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, contribuyó. El día 2 de octubre, el ministro en esta comisión hizo la explicación de por qué se creó un sistema paralelo. Se puede comprender las diferencias que podían existir entre todos los casos que se le toman un examen de PCR y los que finalmente el equipo médico podía inscribir en EpiVigila, que era el sistema de vigilancia que tenía problemas informáticos y otros. Lo que no es entendible en su relato y falta a la lógica mínima desde nuestra perspectiva es cómo un sistema accesorio montado por el MinSal no era conservador en su análisis. Desde ese sentido, si ellos contaban con los datos de los laboratorios, que era lo que le permitía saber el universo total, saltándose la plataforma EpiVigila, ¿cómo se pudo desconocer más de 30.000 casos? A nuestro juicio, esta es una medida intrépida por parte del Ministerio de Salud y creemos que es uno de los puntos que se debe investigar a fondo para ver y dilucidar si existía dolo o intencionalidad en el ocultamiento de cifras reales. En el relato también de la señora Joana Acevedo se puede visualizar cómo se montó este sistema paralelo, el cual es entendible porque todos los sistemas pueden ser imperfectos, a cargo, pero este era a cargo de alguien de directa confianza del ministro de Salud, no utilizando nuevamente la institucionalidad, era por parte de su jefa de gabinete, Itziar Linasoro, y llamando directamente a las seremías, además de recibir los datos de los distintos laboratorios. A nuestro juicio, además, considerando las diferencias de datos, es inentendible, reitero, que considerando un mecanismo accesorio para corregir las subestimaciones por parte del Ministerio de Salud, no se consideraran, a pesar de que fue informado de tal, más de 30.000 casos y sobre todo con suma gravedad, considerando que en relación a los casos activos se estaban tomando las determinaciones por parte del Ministerio de Salud. En materia de medidas controversiales, tenemos las cuarentenas dinámicas, la nueva normalidad y la apertura anticipada, a nuestro juicio una medida que se tomó con imprudencia temeraria. Las medidas como la inmunidad de rebaño, que a pesar que a la actualidad se ha intentado negar esa estrategia, fueron múltiples las intervenciones en la prensa que hacían alusión a este objetivo, como también el propio carnet COVID y a continuación la evidencia de cómo las estrategias precoces y acotadas y efectivas eran las recomendaciones que existían hasta la fecha cuando fueran implementadas en nuestro país y también las cuales deberíamos seguir implementando hasta ahora. Por último, me voy a basar en recomendaciones no implementadas, lo cual a nuestro juicio también habla a grandes rasgos de algo de negligencia, considerando que existían estrategias no para esta pandemia, sino estrategias que están en la epidemiología hace más de 100 años, basadas, y ya lo decía la OMS, la CDC y distintas entidades, en que el rol clave
para controlar la pandemia no era comprar más ventiladores. El control de la pandemia se controlaba con testeo, trazabilidad y aislamiento. ¿Cómo se pretendía desde el Ministerio de la Salud, a punta de ventiladores, controlar la cadena de transmisión? Esta fue una estrategia que no se desarrolló, sin presupuesto para las seremías, sin capacidad instalada, y el 15 de abril del 2020 se dejó de reportar dentro de los indicadores de los propios reportes ministeriales. Posterior a 5 meses tuvimos acceso a un trabajo para poder montar un plan de trazabilidad. En materia de aislamiento efectivo, uno de los pilares para lograr el control de la misma, tuvimos problemas sucesivos, tanto por las recomendaciones explícitas del Consejo Asesor que nos fueron seguidas, como también problemas en residencias sanitarias, espacios de aislamiento y también, hasta la actualidad, problemas con las licencias médicas, un instrumento fundamental para lograr el aislamiento de los pacientes y sus contactos estrechos. Así también hemos hecho esas denuncias de forma reiterada. En materia de atención primaria, a pesar que en esta comisión investigadora el ministro de Salud lo mencionó en múltiples oportunidades, pasaron meses para que esta fuera incorporada de lleno dentro de una estrategia que se basa en el control desde el territorio. Algo inentendible y que está dentro de las minutas del Consejo Asesor desde muy precozmente en el mes de marzo. Y en materia de participación, ustedes lo pueden ver también en nuestro relato, no hay medidas ni participación ni en la construcción de los planes paso a paso, ni en distintas instancias, a pesar de las recomendaciones sugeridas por el propio Consejo. Termino con la siguiente diapositiva, que son las palabras finales y conclusiones. Me podría extender, creo que unas 2 horas más en los distintos detalles. Vamos a compartir con ustedes el documento, pero a nuestro juicio existieron errores y omisiones graves y evitables, contradiciendo la opinión de expertos y procedimientos establecidos, expertos constituidos por el propio gobierno. En segundo lugar, se habría actuado, y nosotros planteamos esta tesis, con imprudencia temeraria en el manejo de la pandemia en varios ámbitos, en el manejo de los datos, en hacer aperturas precoces con el levantamiento de las cuarentenas y en cuarentenas dinámicas, cortando comunas por la mitad o el Gran Santiago por la mitad, a pesar de las recomendaciones del Consejo Asesor. Podría existir negligencia y o impericia al no seguir las recomendaciones del Consejo Asesor y abandonar la estrategia que permite el control de la pandemia. En relación con el manejo de datos, es necesario determinar si hubo intencionalidad o dolo en el ocultamiento de cifras reales y cuál es el objetivo de este. Es necesario aclarar estas responsabilidades y procedimientos, y esto es lo que más nos interesa como Colegio Médico de Chile, ya que esto puede permitir que no se cometan los mismos errores en el futuro. Y queremos hacer un llamado a los parlamentarios de todos los sectores, a que es necesario reestablecer que desafíos sanitarios de esta magnitud deben ser abordados desde una política de Estado, independiente del gobierno de turno. Muchas gracias. Gracias, doctora Sichel. Le solicito, por favor, que nos haga llegar la exposición para poder adjuntarla en el acta, dada su extensión y lo escaso del tiempo que disponemos para poder recibir la información de todos los invitados e invitadas. Muchas gracias por la intervención y ofrezco la palabra si hay preguntas de las señoras y señores parlamentarios. Diputado Castro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar a la expositora y los expositores que después vendrán. Yo le quiero hacer 3 preguntas a la... ¿Se escucha bien, no es cierto? Señor presidente, Sí, que tenía problemas en la mañana. Ya, gracias. Le quiero hacer 3 preguntas a la doctora. Primero, con respecto a la impericia que ella habla con respecto al titular de salud.
Le quisiera preguntar a usted como presidente del Colegio Médico si efectivamente usted cree que un ministro de Salud, por segunda vez ministro de Salud, y que tiene grados académicos de posgrado, magíster en salud y metodología de la investigación y en posgrado, no estaría capacitado y sería impericia por parte de él en términos académicos, lo estoy preguntando. Segundo, cuando usted habla de que usted se enfrenta a falta de credibilidad por parte de las autoridades, ¿no le parece también ir en contra de eso mismo cuando usted el día 8 de marzo, si mal no recuerdo, el día 8 de marzo, genera un Twitter donde llama a marchar, llama a las colegas que deseen marchar este 8 del 2020, pero tengan claro pero tengan algo de temor, colegas tranquilas, a los que tengan claro algo de temor, colegas tranquilas, queremos ahí y que se cuiden, no hay riesgo y entre todas nos protegemos, las esperamos en Providencia con Antonio Varas a las 11 a.m. Usted dice, esto siendo una figura pública, ¿no cree que es ir en contra justamente de lo que usted ha dicho en el fondo, esta falta de credibilidad, no darle credibilidad justamente a las mismas autoridades, quitándole el piso, llamando a quebrar lo más importante, que usted cuando habla de testeo de trazabilidad, del aislamiento, en el fondo usted va en contra justamente de eso. Y por último, con respecto a los datos que entrega la OMS, a la línea que siguió la OMS, hoy día nos encontramos con que ellos dicen que cerca de un 10% podría estar contagiado, de la población podría estar contagiada. ¿No le parece que esto justamente habla de la movilidad que tiene una situación como la que hoy día nos encontramos y por lo tanto para cualquier persona que haya tomado el mando, por ejemplo, un ministerio como este, no habría aprobado con ensayo de error, como se ha dicho largamente por distintos expositores? ¿No le parece que el ministro en el fondo ocupó todas las armas que tenía con los antecedentes en ese momento, entendiendo que hoy en día las cosas han cambiado enormemente, como por ejemplo el caso de México, que por un cambio justamente de metodología hoy día se enfrenta a cifras muy superiores? Esas tres preguntas, señor presidente. Bien, vamos a acumular preguntas para que la doctora Sichel pueda responderlas todas juntas. Le ofrezco la palabra al diputado Ramón Barros y luego a la diputada Claudia Mix, a la diputada Chicardini después. Diputado Barros tiene la palabra. Les ruego, por favor, sean breves en sus preguntas, porque tenemos tiempo agotado. Muy bien, saludar a los invitados, agradecer sus exposiciones, doctora. ¿Cuál es la mejor estrategia para manejar una pandemia de una enfermedad de la que se tiene poco conocimiento científico? ¿El confinamiento y la trazabilidad es la única estrategia que se puede llevar en una pandemia? ¿Qué sucede si no se conocen las consecuencias o faltan antecedentes científicos? ¿Se debe reforzar trazabilidad o el fortalecimiento de infraestructura de salud? ¿Existen opiniones al respecto? La PCR, un segundo, presidente, la PCR es el único examen confiable del cual podemos disponer. ¿Qué grado de certezas tenemos al respecto? Y por último, y voy a repetir la pregunta del diputado Castro, usando sus mismas palabras, querida doctora, ¿no fue acaso una imprudencia temeraria llamar a marchar una vez que ya había casos en Chile y se observan fotos sin ninguna distancia social respecto a aquellas convocadas? Usando sus mismas palabras. Muchas gracias, presidente. Diputado Barros, diputada Mix tiene la palabra. Perdón, por favor, brevemente. Sí, no se preocupe, presidente, gracias. Referirme a lo que se refirió la presidenta del Colegio Médico, a quien aprovecho de saludar y agradecer su presencia. Respecto de las instrucciones que emitía el MinSal a propósito de la emisión de la licencia médica entre el 24 de febrero y el 11 de mayo, donde va cambiando constantemente la decisión respecto a la emisión. Primero que eran
casos de alto riesgo, después que eran solo casos confirmados, después fue variando, era solo los confirmados con PCR, ya no era con contacto estrecho, etc. Tiene que ver, querida presidenta, ese cambio de instrucción respecto a la política de inmunidad de rebaño que llevaba adelante el Ministerio de Salud respecto a no emitir licencias médicas a aquella población que pudiera ser sospechosa solo por el hecho de que un trabajador sintiese la necesidad de irse a la casa para cuidarse de un posible contagio, porque fue variando desde febrero hasta mayo, insisto, el criterio para la emisión de la licencia médica, y que finalmente va dejando afuera a mucha gente la posibilidad de acceder a este descanso médico. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputada Chiccardini, por favor, brevemente su pregunta. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la presidenta del Colegio Médico, agradecer, ¿no es cierto?, la presencia de ella en esta comisión revisora, porque a nosotros nos interesa mucho también tener la mayor cantidad de antecedentes posible. A propósito de su presentación, nos mostraba, ¿no es cierto?, las distintas recomendaciones que no se implementaron como estrategia de testeo de trazabilidad y aislamiento. Hablaba también del aislamiento físico, lo que dice relación con los problemas que tuvieron las licencias médicas, las cuarentenas, la falta de atención primaria en la estrategia, que también fue una de las cosas que en reiteradas oportunidades también la escuchamos en las mesas sociales COVID-19 de las distintas regiones. Y a la vez, ¿no es cierto?, vemos una serie de medidas controversiales, como las cuarentenas dinámicas, la nueva normalidad, inmunidad de rebaño, el carnet COVID. Entonces, la pregunta es, ¿usted me puede señalar por su intermedio, presidenta, a la presidenta del Colegio Médico, a quién escuchaba entonces el ministro si no era a los expertos en la materia? Y quiero también hacerle una segunda pregunta. Yo entiendo que para el 2019 se conformaron y normalmente funciona un comité de brote. En ese tiempo era el H1N1. Yo quiero preguntarle a la presidenta del Colegio Médico si es que en esta pandemia del COVID-19, coronavirus, existió este comité de brote. Si funcionó el comité de brote, ¿cuántas veces funcionó el comité de brote? Y si es que participó el ministro Mañalich en este comité de brote. ¿Y hay acta sobre ese comité de brote? Tiempo, diputada. Una estrategia tremendamente importante, fue eficiente y que estuvo muy bueno. Tiempo, diputada. Tiempo, ¿no? Diputada, tiempo, por favor. No No le he dado la palabra a diputado Pérez, por favor. No, lo que pasa es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, por favor. Le ofrezco la palabra. Hay un punto, quiero explicárselos a las invitadas y a los invitados y a los miembros de esta comisión. Tenemos tiempo acotado. Están tocando los timbres para dar quórum en la sala, en la sesión especial. Vamos a terminar las preguntas y por favor les pido que nos constituyamos en dar el quórum y regresar a la comisión para que la doctora Sichel pueda responder. Diputado Pérez, por favor, brevemente. Gracias, presidente. En honor al tiempo y dadas las condiciones de restricción de tiempo que tenemos, no haré pregunta a la doctora Sichel porque creo que tiene conflictos de intereses por el cargo que ostenta y por las declaraciones previas hechas a esta acusación. Gracias. Gracias, diputado Pérez. Diputada Santibáñez, por favor, brevemente. Presidente, si quiere hago la pregunta, pero es posterior a que volvamos, no tengo problema. No, hágala ahora para que la conteste al regreso, si no, no vamos a tener tiempo. Ok, muchas gracias. Primero, ya hacerle un llamado a los diputados que un poco de respeto por el tema. Por favor, sea breve en su pregunta. Presidente, déjeme hablar, por favor. Haga su pregunta, diputada, por favor. No tenemos tiempo, démosle tiempo a la doctora. ¿Qué le parece a usted a través suyo, presidente, querida, y la aprovecho de saludar, señora Isquia, que el día 21 de marzo es que, presidente, yo así no puedo hacer la pregunta, lo siento mucho. Muy bien. Yo quiero hacerle una pregunta a la... Perdón. Lo que estoy tratando de hacer es que ella tenga tiempo para poder responder todas las preguntas. Entonces, evitémonos los preámbulos, por favor, vamos directo al grano, así tenemos tiempo para hacerle las preguntas. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta, doctora Sichel. Tal como se ha señalado en distintas fuentes recogidas por la prensa, la apertura precoz
y los mensajes confusos habrían provocado probablemente un aumento de los contagios en aproximadamente un 40% de lo que fue el salto de los 700 casos a los 3.000, 4.000 hasta 7.000 casos. Eso lo ha manejado la prensa y se ha dicho públicamente. Lo segundo es que si hasta ahora, en lo que llevamos de la comisión, entendemos que la cifra oficial la maneja el DEIS, entonces deberíamos entender que tenemos 17.000 fallecidos y no los 13.000 que han sido reportados. Gracias, colegas. Hay que constituir la sala. Regresamos para que la doctora Sichel, por favor, pueda responder. Le ruego. Bueno. Se cayó, ¿le puede avisar usted? Bueno, en todo caso, le solicito a la doctora Sichel si puede dar respuesta a todas las consultas de los colegas. Tiene la palabra, presidenta. Gracias, diputado. Ya, parto en torno a la impericia de y o negligencia. Yo estoy muy de acuerdo con el diputado Castro, no dudo de la inteligencia ni la capacitación del ministro Mañalich, es por eso que ponemos este I.O., porque cuando uno sabe lo que hay que hacer y no lo hace, efectivamente comete una negligencia. En esa perspectiva, no es solamente que él tenga los conocimientos técnicos, sino que además acá contábamos con las recomendaciones desde marzo y creo que es necesario que esta comisión las analice en detalle y a dónde se somete este incumplimiento. No era solamente esta falta de brújula o imprecisiones, existían entidades y comunidades de expertos reunidas por el propio gobierno para poder dar recomendaciones. Esas recomendaciones no fueron implementadas y a nuestro juicio eso fue una mala determinación. En materia de la marcha del 8 de marzo, creo que hubieron dos preguntas en respecto. Bueno, recordarle a los señores y señoras diputados y diputadas que ese día había 9 casos en nuestro país, no existía transmisión comunitaria, no había ninguna medida implementada por parte del gobierno ni el Ministerio de Salud llamando a no tener reuniones masivas, ningún tipo de medida. Y de hecho, si es que nosotros hubiéramos caído en alguna suerte de imprudencia, impericia o negligencia, también el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, porque les recordaré a los señores diputados y diputadas que el 11 de marzo el gobierno de Chile realizó un acto público y masivo dentro de la moneda. Eso no eran las recomendaciones planteadas en esa fecha, así que me parece que la temporalidad no corresponde para nada a las medidas implementadas hasta ese momento. En materia de errores y aciertos, creo que efectivamente existían muchas incertidumbres, pero Chile no era China. Nosotros sabíamos el periodo infectante, conocíamos la temporalidad de la enfermedad, los síntomas iniciales y teníamos test diagnóstico. No era una enfermedad desconocida, creo que no podemos intentar señalar después de toda la trayectoria, más de 3 meses de desfase, las medidas estaban esclarecidas y en la primera minuta del Consejo Asesor se plantean medidas a implementar por el país que no se implementaron bajo la gestión del exministro señor Jaime Mañalich. En materia de estrategias, efectivamente hasta la fecha todavía tenemos estrategias de contención de la enfermedad, ese es el corazón del control de la pandemia basados en detección, no tenemos métodos perfectos, pero hasta la fecha usamos la PCR que tal como señala el diputado tiene una sensibilidad alrededor del 70%, solamente no es un mecanismo perfecto, es por eso que usamos otros métodos accesorios como cuadros clínicos compatibles, los propios escáneres o las imágenes de tomografía computarizada para poder tener un diagnóstico etiológico y algunos otros métodos suplementarios como test de anticuerpo cuando los casos clínicos son muy evidentes. Es por eso que también la característica de casos sospechosos, cuando hemos tenido tan baja circulación de otros virus respiratorios, ha sido inexistente la presencia de virus influenza u otros virus que causan en general enfermedad estacional habitualmente en nuestro país, nos hace muy probable que alguien que tenga síntomas respiratorios de una gripe esté efectivamente padeciendo una enfermedad de coronavirus. En materia de licencias médicas, bueno, presentamos muchos problemas, nosotros tenemos una temporalidad en todo eso, lamentablemente hemos tenido primero la indicación de solamente entregar licencia médica a caso
confirmado más o menos en marzo, abril, y eso fue un error porque efectivamente teníamos todos estos casos sintomáticos, limitaciones de diagnóstico. Posteriormente nosotros denunciamos que la licencia de casos sospechosos fue reducida a 4 días, siendo que en ese momento la media para entrega de diagnóstico de las PCR era de 7 días. Nosotros conversamos esto de forma reiterada. La respuesta por parte del Ministerio de Salud se demoró más de 3 semanas para comprender por qué no podía cesar esa licencia médica si es que no le habíamos podido descartar este diagnóstico a los pacientes con todos los otros problemas de sensibilidad que ustedes habían mencionado previamente. En materia de inmunidad de rebaño, yo creo que las alocuciones del propio gobierno dan cuenta de esa orientación, pero más aún hace pensar en esta falta de estrategia de lo único que permite un control hasta que no tengamos una vacuna disponible. La única forma de contención es cortar la cadena de transmisión y la única forma de eso es detectar los casos y aislarlos. No hay otras formas, no hay magia, no hay otras estrategias. ¿Por qué? En nuestro país es una estrategia que todavía no se logra montar, es una pregunta que desde el Colegio Médico no hemos logrado resolver. ¿A quién le pregunta al Ministerio de Salud? El ex ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, en realidad no tengo esa respuesta, creo que es algo que hay que preguntarle directamente, pero claramente no se siguieron las recomendaciones del Consejo Asesor, a lo cual a nosotros nos parece un antecedente grave. En materia de comité de brote, esto es algo que está por resolución, debió haberse constituido, él no participó, la información que nosotros conocemos por medio de la directora de la DIPLAS en su entrevista con Fiscalía es que él no participó en ninguna de las 4 sesiones, esas sesiones no tienen acta, y fue disuelto de forma verbal. También nos parece que es un antecedente de relevancia porque ustedes comprenderán, cuando hay una pandemia, los procesos, las actas, los procedimientos que se toman para tomar definiciones que involucran el bienestar de toda la ciudadanía del país, evidentemente tiene que tener algún mecanismo de registro. En materia de casos, evidentemente DEIS es lo que pone la última palabra, así que tal como señala el diputado Flores, nuestro país cuenta con más de 17.000 fallecidos por COVID-19, sean estos considerados cuadros clínicos, fallecimientos por neumonias virales que nunca se confirmaron, fallecimientos en el hogar, y en ese sentido es sumamente relevante que los diputadas y diputadas comprendan que la última palabra en las cifras y estadísticas oficiales de nuestro país las pone el DEIS. Si esas cifras tienen errores, esas son las cifras oficiales cuales nosotros mostramos a todas las entidades mundiales. Las cifras menores que se dan cuenta día a día, los 13.000 casos, son solamente las PCR que se lograron obtener, pero ustedes comprenderán que no todas las personas sintomáticas, no todos los casos fallecidos logran tener esas confirmaciones diagnósticas ni asistir al sistema de salud. Frente a la pregunta quizá más global, ¿qué pasa frente a la incertidumbre a no tener la brújula? Lo que llama la atención es que cuando uno no tiene brújula en salud hay un principio precautorio, en que uno tiene un manejo mucho más conservador. Y creemos que a nuestro juicio lo que ha caracterizado más el manejo de la pandemia justamente da cuenta de que el liderazgo de la misma fue alguien que no escuchó a los expertos, no siguió las recomendaciones de nuestros propios consejos asesores y finalmente eso produjo malos resultados sanitarios, a pesar de saber lo que se tenía que hacer. Gracias, doctora Sichel. En el último minuto que queda, diputada Santibáñez, complete su pregunta, por favor, la habíamos convocado ya antes. Hay 1 minuto para que la doctora Sichel responda. Tiene la palabra, diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Querida presidenta, mire, la pregunta es súper simple a propósito de lo que le dijo José Castro, el diputado, por la asistencia al 8 de mayo. ¿Qué pasa con el Colegio Médico? ¿Qué pasa con usted como presidente del Colegio Médico cuando escucha frases como nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta comparado con los países de la OCDE y de toda Latinoamérica? ¿Qué pasa si el virus muta hacia una forma benigna y pasa a ser buena persona? Luego, otra frase también, nuestra drama de cuarentena en estos momentos es que hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga, pero yo
yo no tenía conocimiento de él. Y el que me parece aún más grave, presidente, a través suyo, y termino con esto, mi pregunta es, con altísima probabilidad ya tuvieron, esta es la última frase que quiero referirme del ex ministro, con altísima probabilidad ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse, y no son capaces de transmitirlas a otros. Tenemos el ejemplo de incluso un parlamentario. Mi pregunta es, ¿cómo afecta esto en la ciudadanía cuando es la autoridad quien dirige estas palabras de forma pública? ¿Qué pasa con el Colegio Médico y a su opinión? Muchas gracias, presidente. Puede contestar, presidenta, por favor. Su micrófono. Ahora sí, está bloqueada. Quizás señalar que esto no es solamente una estrategia comunicacional y explicarles también a los diputados y diputadas que dentro del ABC, además del testeo, trazabilidad y aislamiento, está la comunicación de riesgo. Esto es sumamente fundamental y quizás fue uno de los flancos más débiles. Recién la subsecretaria Daza está montando con antropólogos, sociólogos, una estrategia que esperamos pueda tener un mejor abordaje, pero esto debió gastar las energías del ministerio en los primeros días y ser un poco menos aventurado, cauteloso y diplomático por parte de quien dirigía la cartera de salud. Yo creo que esto debería ser, y creo que el tenor del exministro cuando vino a esta comisión era mucho más reflexivo. Efectivamente, desde nuestro juicio, y es parte del análisis extenso que hemos tenido del desarrollo de las mismas, se cometieron errores, a veces voluntarios, otras veces involuntarios, pero sin duda hay que clarificarlo. Para lo que he señalado antes, no es tan relevante para el Colegio Médico que ocurra o no ocurra con el exministro de Salud, pero sí que la institucionalidad que está detrás del manejo de una pandemia se respete, que los expertos sean escuchados, que si conformamos un consejo asesor para avanzar en esa materia, se logre. Si hay protocolos, procedimientos y áreas estratégicas, esas se cumplan y podamos en la próxima pandemia o en el rumbo de esta misma ir enmendando el camino para ir obteniendo mejores resultados. Muchas gracias, presidenta Siches. Le agradecemos enormemente su participación y le solicito que la exposición por usted presentada pueda ser hecha llegar a Secretaría para que sea parte del acta. Muchas gracias. Puede continuar si usted desea con el resto de la sesión. A continuación, estimados colegas, le corresponde en el orden a la señora Judith Mora Riquelme, exdirectora del Instituto de Salud Pública. Le ofrezco la palabra a la señora Mora. ¿Se encuentra? Sí, señor presidente, acá estoy tratando de conectar la cámara y ahí está. Muy buenas tardes. Tiene la palabra. Señor presidente, me gustaría hacer una presentación, la voy a compartir por el sistema. Bien, muy bien, ya estamos preparados para recibirla.